En realidad lo que vamos a hacer es hoy vamos a hacer una introducción a esta carta, y no solamente a esta, sino que la intención es leer y considerar, así como hacíamos anteriormente, la Biblia libro por libro, como veníamos haciendo, y en este caso leer las cartas, las que se llaman cartas carcelarias o cartas de la prisión se llaman también, porque son las que escribió el apóstol Pablo estando preso en Roma. Son 4 cartas que tengo la intención, si Dios quiere, que vayamos leyendo por un tiempo. Puede ser, bueno, no puedo precisar cuánto tiempo, no suele llevar un buen tiempo leer cada libro, así más en este caso que son 4 cartas que vamos a estar viendo: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Y vamos a leer los primeros 2 versículos y entonces hacer esta introducción. Entonces hoy, por supuesto, no vamos a hacer una presentación así a grandes rasgos, pero también tratar ya con la gracia de Dios y con la luz que nos da su palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo, recibir ya hoy al principio unas enseñanzas de las muchas y muy ricas que tenemos aquí, como en toda la palabra del Señor. Dice en Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta, como les decía, es escrita, como las otras que mencioné, desde la prisión. Eso se puede corroborar en el contenido de las cartas. Pablo estaba preso bajo Nerón en aquel entonces, y en esa circunstancia preso escribe esta carta que se conoce, seguramente que muchos de ustedes conocen, como es conocida esta carta, como la epístola del gozo. Esta carta se conoce como la epístola del gozo, la carta de los Filipenses. ¿Por qué se llama así? Porque el gozo es una nota constante a lo largo de esta carta, el gozo que manifiesta tener este preso de Cristo. Yo preso suyo, dice Pablo, preso de Cristo. Y que no solamente él manifiesta tener y querer acrecentar, sino que también llama a los destinatarios de su carta a tener, a regocijarse también. Y es más interesante todavía cuando consideramos la circunstancia muy difícil en la que él se encontraba. Por presentar un poco este tema del gozo, les invito a mirar rápidamente, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 4. Él dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En el mismo capítulo 1, en el versículo 18, dice: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Sí? Porque había personas que cuenta aquí en la carta que por contención, por hacerle la contra, que haya sido, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí
estamos anunciando el Evangelio, pero hay otro grupo que quiere separar o quiere tal vez llevar alguna intención tiene, ¿verdad? Pero no era así con un motivo muy recto, según la palabra de Dios, sino que por contención, dice en el versículo 15, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, y así estaban haciendo, pero de todas maneras él dice, no obstante, de todas maneras me gozo porque Cristo es anunciado. Lo que pase lo que pase, Cristo es anunciado y yo me gozo en eso. Dice capítulo 2, versículo 2, también dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí él le pide a los hermanos que completen su gozo, manifestándose amor entrañable entre ellos, unos a otros. Capítulo 2, versículo 17, Pablo está hablando de la posibilidad de que él sea muerto, cosa que se dio más adelante. Él sabía que estando preso ahí, una de las consecuencias de su juzgamiento podía ser que sea condenado a muerte. Y en el versículo 17 del capítulo 2 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La libación era un derramamiento, podía ser vino o algún otro jugo. En el Levítico se derramaba sobre el sacrificio, sobre el sacrificio del cordero. Y eso representa el sacrificio nuestro, de los creyentes, que no completa el sacrificio de Cristo, porque ese ya es completo, sino que le da un olor fragante como ofrenda al Señor. Bueno, entonces dice, aunque sea sacrificado, yo me gozo y me regocijo con ustedes. En el capítulo 4, versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Manifiesta ahí que se gozó en el Señor porque percibió y recibió la manifestación del amor, del cuidado de los hermanos de Filipos por él. Les mencioné hace un momento también que llama a gozarse a los creyentes, y así dice en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Dado que él está en una circunstancia bien complicada, puede decir con autoridad, por su propia experiencia, eso que tantas veces nos dice la palabra del Señor, gozosos en las tribulaciones, ¿sí? Gozosos cuando somos probados, cosa que no es fácil, ni siquiera es natural, no es entendible para el hombre natural, solamente es entendible cuando nos acercamos a la esfera espiritual, a la esfera celestial, como estábamos viendo hoy en la escuela dominical. En la carta encontramos muchas enseñanzas, muchas otras enseñanzas. No solamente vamos a estar viendo sobre el gozo, vamos a estar viendo sobre el señorío de Cristo, sobre su humillación, sobre la justicia que no es la justicia nuestra, como Pablo dice, si es por méritos, yo tengo más méritos que ustedes, decía, y hablaba de su condición de judío, de celoso de la ley, etcétera, etcétera. Pero dice, cuando conocí la justicia de Cristo, dije, todo eso que yo tengo es basura, porque con eso no me puedo presentar delante de Dios.
y sí por medio de la justicia de Cristo. Esa enseñanza también está aquí en esta carta. Enseñanza acerca de la iglesia y de la carrera y de la meta del cristiano, nuestro caminar con Cristo, y mucho más. Pero lo que siempre vamos a encontrar es, porque leímos aquí en varias partes a lo largo de la carta, siempre esa nota de gozo que es fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, así encontramos, paciencia, benignidad. Entonces esto no es un fruto, no es una obra del hombre, de la carne, sino que es fruto del Espíritu Santo. El gozo, aunque tengamos que enfrentarnos a diversas pruebas y aflicciones. Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:11, por mi causa. Vamos a mirar ese versículo, sin dejar, no pierdan aquí en Filipenses, aunque la verdad es que como solemos hacer otras veces, vamos a estar recorriendo mucho de la Escritura. Mateo capítulo 5, versículo 11, en el Sermón del Monte, dice el Señor Jesucristo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice en el versículo 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es una enseñanza de Cristo, la de gozarnos en las tribulaciones, en las persecuciones, porque así persiguieron siempre a los profetas y así hicieron también con nuestro Señor. Los cristianos pasamos por tribulaciones de diversa índole y aún así podemos, en la gracia de Dios, y debemos, porque así nos manda el Señor, gozarnos en la esperanza. Acá leímos que nuestro galardón es grande en los cielos, entonces tenemos que gozarnos aprendiendo a mirar, como leíamos hoy en segunda carta a los Corintios, leíamos, no mirando, dice nosotros, las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, ¿sí? Esta leve tribulación, ¿sí?, pasajera, no se puede comparar, dice, encontramos en la carta a los romanos, no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar, esta tribulación. Así que nos gozamos en la esperanza y nos gozamos porque estamos en la voluntad de Dios. Y si suceden cosas, no porque estamos haciendo cosas malas, porque eso no es digno de los hijos de Dios, pero nos suceden cosas estando en obediencia, estando en la gracia de Dios, estando en su obra, entonces eso es motivo de gozo, dice la palabra del Señor. En confianza en aquel que gobierna y conduce todas las cosas para bien de los llamados según su propósito. Leímos en los dos primeros versículos, vimos ahí al principio mismo cómo se presenta Pablo y Timoteo, dice, siervos de Jesucristo. El que estaba preso era Pablo, pero Timoteo le acompañaba a él, le estaba haciendo compañía, él le había pedido que fuera junto a él, y ahí está Timoteo acompañándole. Podemos leer en el capítulo 2, versículo 19, que él estaba esperando devolverles a Timoteo. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces él iba a retornar con informaciones acerca de cómo estaba la iglesia. Hay otro más a quien le iba a enviar también, y al que le envió con la carta que se llama Epafrodito.
Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 28 habla de él. Como estamos haciendo una introducción, vamos a leer también ahí acerca de Epafrodito, que era otro creyente. Filipenses 2, 25 al 28 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo gocéis y yo esté con menos tristeza. Este es Epafrodito, el que después fue el portador de esta carta a los filipenses. Vamos a hablar un poquitito sobre esto, esta manera en que él se presenta aquí con Timoteo, como siervos de Jesucristo. Él podía presentarse como, de hecho se presenta en muchas otras cartas. Por ejemplo, en Efesios mismo él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y así en Colosenses también él se presenta así como Pablo, apóstol de Jesucristo. Muchas veces tenía que como reivindicar su apostolado, que era muy cuestionado, ¿sí? Porque él no había estado en el grupo, en el primer grupo, pero a Dios Jesucristo le llamó a él, se le apareció y le llamó directamente apóstol, no de hombre, sino por Jesucristo mismo. Aquí, sin embargo, él, como tiene un afecto tan entrañable por esta gente de Filipos, y además porque él va a enseñar acerca de la humildad de Cristo, y va a decir en el capítulo 2: ya pueden ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Él también entonces aquí nos enseña ese carácter humilde que debe tener todo verdadero siervo de Cristo, y se presenta como siervo. Ustedes saben que la palabra siervo, que se usa en la mayoría de nuestras traducciones de la Biblia, es esclavo. ¿Sí? Esclavo. Cuando dice siervo, está diciendo que él es esclavo. Ese tiene que ser el carácter del creyente, hermanos. Nosotros no tenemos por qué ser altaneros o creernos porque tenemos este ministerio o aquel otro. Ayer hablábamos también aquí con algunos hermanos sobre los que eran porteros en el templo de Dios. Y alguno podría decir: hombre, portero nomás. No, Dios les menciona por nombre a cada uno, y de aquellos que eran porteros. Es muy interesante, porque claro, en un cuerpo no somos todos la misma cosa. ¿Sí? No podemos ser, no puede todo el cuerpo ser ojo, no puede todo el cuerpo ser oído, porque si fuese todo oído, ¿dónde estarían los otros miembros? Y cada uno tenemos una parte, una función en el cuerpo de Cristo. Hay algunas partes que parecen menos importantes, pero todas son importantes. Todas son importantes y tenemos que ser solidarios unos con otros. Romanos capítulo 12, versículo 3, leemos así. Romanos capítulo 12, dice en el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Así es como debemos sentir en la iglesia. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La epístola se dirige, como hemos visto,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a todos los santos, con los obispos y diáconos. Los obispos son los presbíteros o pastores, esos son los obispos, y los diáconos son los que servían, habiendo sido reconocidos por la iglesia, según Hechos capítulo 6, versículo 3, cuando se dijo en la primera iglesia, dijeron los apóstoles: escojan ustedes varones, hermanos, llenos de conocimiento y llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Y estos eran los diáconos que servían, ayudaban para que los apóstoles, llamados al ministerio de la palabra y de la oración, no tuvieran que encargarse otra vez ellos del trabajo físico. Entonces la iglesia empezó a organizarse de esa manera, para que los apóstoles, los maestros, los presbíteros hagan su servicio al cual fueron llamados. Entonces otros hermanos llenos del Espíritu Santo hacían otros trabajos también necesarios, importantes. Bueno, pero junto a esto, como leímos, es dirigida la carta a todos los santos en Cristo Jesús. Santos, hermanos, no son los que ya murieron, porque hay una expresión común que se suele dar, que dicen: el santo, pues ya los santos ya murieron todos, ¿sí? Y eso no es correcto bíblicamente. Santos bíblicamente no son los que ya murieron, son los creyentes que están vivos. ¿Sí? Esos son los santos. No hay ni una sola enseñanza en ningún versículo de la Biblia que enseñe que los santos son personas, así sean creyentes, que ya murieron. Eso no enseña en la Escritura, y menos que son elevados a una posición que les hace venerables o que les convierte en mediadores a nuestro favor, para que por medio de ellos recibamos gracias, que pueden interceder o rogar por nosotros. Eso no existe en la Escritura, hermano. Esa no es doctrina cristiana. Que se les puede dar cierto grado de culto, que se puede hacer que ellos sean nuestros abogados, nuestros patronos. Esa enseñanza es pagana, no es enseñanza cristiana, no es enseñanza de la palabra de Dios, no es enseñanza bíblica. Todo aquel que confiesa el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador, ese es santo, ese es apartado del mundo, para formar con los escogidos, con el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, para servicio del Señor. Son los que están, como leímos también en el versículo 1, los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo, eso es lo que nos hace santos. Y los que están en Cristo son los que se arrepintieron de sus pecados, han creído en el perdón por medio de Jesucristo, que es el único mediador y es el único salvador, ¿sí? Los muertos, que aunque hayan muerto en Cristo, no se convierten en mediadores. Lastimosamente esa es una herejía muy arraigada en la religión y en el concepto popular también, porque ustedes sabrán que por ejemplo, a las personas se les muere un familiar, sea chico o sea grande, y otros le animan y le dicen: no, desde ahora él ya va a ser tu ángel ahí que te va a ayudar desde el cielo. Eso es mentira, eso no es así. No tiene absolutamente nada que ver con la enseñanza de la palabra. Si era un cristiano, la persona que murió, ahora ya está, Dios ya le libró de las aflicciones de este mundo. No va a estar otra vez mirando acá tus aflicciones, ¿verdad? No, Dios le libra de las aflicciones, dice en Isaías capítulo 57. ¿Sí? De medio de las aflicciones Dios le está sacando. Así que estamos aprovechando aquí y aclarando un poco sobre
aunque ustedes ya sepan, pero por ahí es provechoso a alguno que escucha. Los que son apartados, santos, son nuevas criaturas, han muerto a su vieja naturaleza y crucificados con Él, sepultados y resucitados a una vida nueva. No necesitan esperar a morirse para que la iglesia declare que ahora que se murió, ahora ya es santo, o que vamos a esperar mejor unos 100 o unos 200 o unos 400 años más o menos para ver si podemos declararle santo. Para que esas son absolutamente herejes, todas esas doctrinas. No hay nada en la Biblia que señale tales cosas. Lo que hace santos a hombres y mujeres es estar en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos hace santos, estar en Cristo. 1 Corintios 1:30 dice que Cristo es nuestra santificación. Está hablando aquí de Dios, de que hemos sido escogidos por Dios. Y dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, Cristo es a quien Dios hizo para nosotros nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación. Somos santos en Cristo, apartados para Dios en Cristo. También la palabra del Señor nos enseña que los cristianos, justamente porque están en Cristo Jesús y son santos, deben manifestar una conducta propia de personas nacidas de nuevo, propias de santos. En Efesios 5:3 leemos así, Efesios 5:3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Así, entonces hay una conducta que conviene a los santos, la conducta que le viene bien, se puede decir, ¿sí? La conducta que le queda a los hijos de Dios es así como nos instruye la palabra de Dios. Se suele decir, tenemos también una expresión cuando, por ejemplo, tenemos una conducta, un comportamiento que no corresponde, decimos, no, hay derecho, ¿sí? No te queda bien eso. Y a los cristianos, a los hijos de Dios, no les queda bien esta conducta, así como leímos palabras deshonestas, inmundicia, avaricia, necedades, truhanerías. Eso no conviene a los hijos de Dios. En 1 Pedro 1, 14 a 16, 1 Pedro 1, 14 a 16, leemos de esta manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. San Juan, capítulo 17, versículos 16 y 17. Esa es la oración
de Jesús, aquella noche cuando fue entregado, cuando estando todavía con sus discípulos, oraba de esta manera. San Juan, capítulo 17, versículos 16 y 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso es santidad, ¿verdad? No son del mundo, apartados del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que santifica a los santos? La palabra del Señor. La palabra del Señor nos hace crecer y nos hace ser santos en todas las cosas, porque su palabra, la palabra de Dios, es la verdad, y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Así que Cristo es el que nos santifica por medio de su palabra. No son del mundo, santifícalos, tu palabra es la verdad. Hasta aquí, hermano, vamos a ver esta mañana una brevísima introducción, y vamos a estar recorriendo por la carta a los Filipenses, siempre como es nuestra costumbre, sustentando más y más todo lo que leemos con toda la Escritura, porque toda la Escritura realmente es una sola doctrina y es una sola persona. Las Escrituras hablan de mí, dijo Jesucristo, y en Cristo es que somos santificados. Que sea cual sea nuestra circunstancia, hermanos, lo que nos aflige, lo que nos hace sufrir, la palabra del Señor nos llama a tener gozo en las promesas, gozo en la esperanza, gozo porque sabemos que Él está en control y conduciendo todo para que se cumpla en nosotros su propósito. Seamos llenos, hermanos, de la palabra del Señor para vivir como conviene a santos. Oramos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos conocer, y oramos para que tu palabra more en abundancia en nosotros, que podamos guardar, atesorar tu palabra en nuestros corazones, para no pecar contra ti, para ser obedientes en todas las cosas, para que las aflicciones de la vida no nos aplasten, Señor, y para que tengamos siempre la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, en nuestro Salvador, en nuestro mediador, en nuestro socorro, en nuestro abogado, en el que intercede por nosotros todos los días contra las acechanzas del maligno, contra las aflicciones de este mundo. Señor, gracias te damos por Jesucristo.